Bueno, pues estamos con Victoria García Blanco, que es profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces estamos en la presentación del estudio Mujer en el CIE. La primera pregunta que te voy a hacer, la primera pregunta que le hago a todo el mundo en esta serie de artículos que estoy haciendo sobre los CIE desde fuera de los CIE, ¿no? A ver. Un CIE, ¿qué es lo que es un CIE? Explícanos qué es lo que es un CIE de una forma Pues breve. un CIE es un centro donde se puede privar de libertad a un sujeto para asegurarte que le vas a expulsar de España, para asegurar que cuando se le ha dictado una orden de expulsión y como la administración considera que hay peligro de que él no lo haga voluntariamente y que ponga trabas a ser expulsado, pues entonces de forma cautelar lo encierran hasta 60 días a la espera durante esos 60 días de la oportunidad de echarlo, de expulsarlo del país. O sea que es como una cárcel, ¿no? Bueno, en algunas le privan de libertad igual que en la cárcel, pero no tienen ni los derechos ni las garantías que tienen los internos en una prisión. Los internos en una prisión saben que pueden tener visitas, que tienen comunicaciones, y aquí, pues a falta de reglamento, dependen de lo que establezca el director del CIE. No tienen los mismos derechos ni parecidos. De hecho, uno de los problemas que siempre se habla de los CIE es que se denominan como espacios carentes de ley, ¿no? Efectivamente, como no está regulado cómo debe funcionar, porque el reglamento está en una fase todavía parlamentaria de anteproyecto, pues no sabemos exactamente con qué derechos pueden contar. Y de hecho funcionan diferentes todos los CIEs que hay en España. Vale. En el estudio que acabamos de ver la presentación, que vamos a referenciar en el artículo, hemos visto que habéis realizado unas 24 entrevistas con internas, ¿no? Sí. Que se cortó por unas circunstancias que comentaremos después con Marga. Nos echaron. Os echaron básicamente, sí, hubo un cambio de gobierno, unas circunstancias no claras, estáis intentando volver, protestando. Pero me interesa un poco la parte personal. Cuéntame, las chicas o las mujeres con las que os visteis, ¿qué impresión te causaron el que estuvieran ahí encerradas? No lo sé, ¿qué tipo de personas eran, ¿no? Porque habéis hablado también un poco de la tipología de las personas que había allí. Cuéntanos un poco tu impresión Pues como eran más personal. personas absolutamente normales, entre comillas. Digo normales porque habían pasado unas tragedias. Son personas que llegan allí después de un camino de mucho sufrimiento. Desde gente que, como comentábamos, lleva 3 años recorriendo África hasta llegar a España y habiendo sufrido en este camino solos. La mayoría de las mujeres solas en ese camino, a merced de las mafias, a merced de matrimonios de conveniencia, a merced de violaciones, llegan embarazadas, prostitución. Desde esos que eran los casos más extremos, o incluso un transexual, que fue mi primera entrevista, con una enfermedad mental evidente, que después de 14 años en prisión era directamente expulsado a un país donde ya no tenía a nadie ni sabía a qué zona de Brasil lo iban a expulsar, a la otra de las historias que recogemos, la de María Ángeles, que es una persona que necesita dinero en su país, que quiere mejorar la vida de sus 3 hijos y se viene a España asumiendo unas deudas altísimas. Y esta es su segunda expulsión, con lo cual ha incrementado esas deudas, ha frustrado absolutamente no solamente sus expectativas, sino las de su familia y no renuncia a ello. Y su estado de ansiedad era tremendo. Sí, la verdad que por lo que hemos podido saber aquí, además ahora te voy a preguntar por el caso de la señora esta del bebé, ¿no? Entramos en unos casos donde ya quizá el ámbito no es tanto jurídico, sino como humanitario, ¿no? Es que lo que hay en el CIE, el problema básico que hay en el CIE es humanitario. Después hay incumplimiento de derechos, hay incumplimiento de un montón de trámites, pero el drama es humanitario. Son mujeres que han llegado a nuestras fronteras y lo primero que han conocido es 10 horas de venir con los grilletes puestos hasta el CIE, y aquí 37 días. El caso de Samba Martínez, agonizando en el CIE, que murió justo el día antes que nosotras llegáramos a nuestra primera entrada en el CIE. Entonces el drama es que están indefensas, que están dentro y que no conocen sus derechos ni los pueden ejercitar. Sí, no, además, otra cosa que me gusta de vuestro estudio es que presentáis como muchos datos, ¿no? Quiero decir, hay opiniones y hay experiencia, pero hay datos como el dato de que el 6% de las mujeres internadas en el CIE están internadas por delitos. Sí, el resto están eso suponemos, porque tampoco, datos no hay, ni mucho menos los que nosotros quisiéramos poder haber manejado, porque hemos tenido que insistir muchísimo a la policía para que nos proporcionara datos y nos los ha dado con cuentagotas y no todos los que nosotros hubiéramos querido. De hecho,
este no era nuestro estudio. Nuestro estudio eran 100 entrevistas en profundidad dentro del CIE, pero dentro del CIE, no en una sala que se dedicaba a las entrevistas con cónsules y donde te subían a las mujeres que ellos decidían y con la información que ellos decidían darles a ellas de lo que íbamos a hacer nosotras. Entonces, hasta el tercer o cuarto día que iban, pues no había ningún tipo de confianza y no te decían nada, porque pensaban que las íbamos a convencer para renovar el pasaporte, para que firmaran cosas, etcétera. Entonces, ha sido muy complicado. Los datos no hemos tenido ninguna facilidad para obtenerlos, ni por parte del director del CIE, que no colaboró en ningún momento, ni por parte de la policía. No. Vale, pues una última cosa sería un poco pregunta marrón, ya te conozco, así que me permite un poco. A ver no. Qué marrón, a ver el tamaño. No, es un poco la pregunta que hice antes aquí, ¿no? Vosotras sois académicas, ¿no? Y tenéis la función de contar estas cosas, avanzar las ciencias sociales, y habéis puesto aquí una serie de problemas o de ejemplos, pero una persona como yo, las personas que estén viendo, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer para acabar con esta situación? ¿Qué nos recomiendas tú con tu conocimiento que hagamos? ¿Qué crees que podemos hacer nosotros para...? Pues como decíamos antes, nosotras somos académicas, somos juristas, y nosotros ponemos de manifiesto un problema jurídico, un problema humanitario, pero en este caso con trascendencia jurídica, porque íbamos a buscar los problemas jurídicos que podrían haber dentro, que intuíamos. Pero es que la mayoría de la sociedad no sabe lo que está pasando. Los medios de comunicación lo que tienen es que transmitir esa idea. Pero si queremos cambiar la sociedad, primero tenemos que conocer el problema. Nosotros hemos dado los datos. Aquí están los datos del problema. Aquí tenéis las cifras. Bueno, nosotros, dentro de nuestro ámbito profesional, hemos hecho lo que hemos podido y seguiremos en ese camino. Ahora el de los medios de comunicación tendrá que transmitirlo y la sociedad tendrá que concienciarse y actuar en conciencia, por lo menos sabiendo que es cómplice de esta situación en nuestra sociedad. Eso es lo que yo creo. O sea, ¿no nos puedes dar ahí el truco concreto de cómo...? Pues no, ojalá, Muy bien, muy bien. Ojalá pudiera cerrarlos. No, pues muchísimas gracias y... Gracias a ti. Y nada, muchas felicidades por el estudio y estaremos atentos. Muy bien. Muchas gracias.